Hola a todos mis queridos amigos y amantes de las historias de amor en el mundo del espectáculo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desvelamos los romances que nos hacen suspirar y las conexiones que cautivan a millones. Hoy tenemos entre manos una exclusiva que de verdad los va a emocionar hasta el último rincón, porque vamos a desvelar el misterio, la chispa, el nacimiento de ese amor que conquistó a millones. Esa historia que se ha convertido en un verdadero cuento de hadas moderno, la historia de cómo nació el amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense, abróchense los cinturones porque vamos a viajar en el tiempo, a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar una y otra vez frente a la pantalla, y lo más importante, a conocer los detalles íntimos y conmovedores que el propio Can ha decidido generosamente compartir con nosotros. Si te encanta este tipo de contenido que te acerca a las vidas de tus ídolos, que te muestra la humanidad detrás de los personajes, no te olvides de darle ese super botón de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nada de lo que con tanto cariño y dedicación preparamos para ti semana tras semana. Imaginen la escena, siéntanla, vívanla. Dos jóvenes talentosos en la cúspide de su fama, compartiendo pantalla en una de las series más exitosas y queridas de Turquía, esa joya que aquí conocemos con el entrañable nombre de Pájaro Soñador. A un lado, Can Yaman con ese carisma arrollador que parece emanar de cada uno de sus poros, esa sonrisa que desarma hasta el más escéptico y una presencia escénica que lo consume todo. Al otro lado, Demet Özdemir, radiante, una explosión de talento, de dulzura innata, con unos ojos que transmiten emociones profundas y una gracia natural que enamora a primera vista. Desde el primer momento que los vimos interactuar en la pantalla, la química entre ellos era palpable, innegable, ¿verdad? Había algo en sus miradas, en la forma en que sus cuerpos se movían al unísono, en cómo sus palabras parecían tener una resonancia especial cuando se dirigían el uno al otro, que hacía saltar chispas, que creaba una electricidad que traspasaba la pantalla y llegaba directamente a nuestros hogares. Y el público, como siempre con esa intuición infalible, captó esa energía única al instante, se rindió ante ella y se convirtió en el motor de un fenómeno televisivo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de cámaras? ¿Cómo se forjó esa conexión que parecía tan real, tan mágica? ¿Cómo se pasó de la cautivadora ficción a la tierna realidad? Can Yaman, en una reciente entrevista que ha dado muchísimo de qué hablar, ha decidido abrir su corazón de una manera pocas veces vista y nos ha contado detalles fascinantes, pinceladas íntimas sobre cómo empezó todo. Y créanme, mis amigos, la historia es mucho más profunda, más compleja y sobre todo, mucho más conmovedora de lo que muchos de nosotros podíamos haber imaginado. No fue un flechazo inmediato, un amor a primera vista en el sentido más explosivo y vertiginoso, sino más bien un proceso delicado, un descubrimiento mutuo que se fue gestando día a día, conversación a conversación, mirada a mirada. Can revela con una honestidad desarmante que al principio, su relación con Demet era puramente profesional. Se conocieron en el set de Pájaro Soñador, un entorno de trabajo intenso y exigente, y como es natural en cualquier proyecto de esta magnitud, hubo un periodo de adaptación. Cada uno llegaba con su propia experiencia, sus propias energías, sus propios bagajes. El respeto mutuo y la profesionalidad fueron, sin duda, la base sobre la que construyeron su interacción. Can, con esa franqueza que lo caracteriza y que tanto apreciamos, confiesa que al principio veía a Demet simplemente como una colega talentosa, alguien con quien era fácil trabajar, con quien compartía una buena sintonía en el set, una camaradería profesional sin más. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan especial y tan real, porque a veces, los sentimientos más profundos, las conexiones más duraderas, nacen de las interacciones más sencillas, de esas que no esperas, de esas que no buscas activamente. Sin embargo, el tiempo en el set, las largas jornadas de grabación que los mantenían unidos durante horas, las escenas que requerían una intimidad emocional y física muy fuerte, que los obligaban a explorar las profundidades de sus personajes y, por ende, las profundidades de sus propias emociones, fueron creando un vínculo especial, un lazo invisible que los unía cada vez más. Pájaro Soñador no era una serie cualquiera, exigía una entrega total de sus protagonistas, un sacrificio de sus propias vidas personales para dar vida a Sanem y Can. Y Can y Demet se volcaron en sus personajes con una pasión que trascendía la pantalla, que se sentía en cada gesto, en cada palabra. Y es precisamente en esa entrega compartida, en esa inmersión conjunta en un mundo de ficción, donde empieza a nacer algo más.
Khan cuenta que a medida que iban grabando escenas cada vez más emotivas, escenas cargadas de amor, de pasión, de reconciliación, de celos, de ternura, empezaron a conocerse en un nivel más profundo, no solo como actores que interpretaban roles, sino como personas que compartían experiencias vitales. Khan explica con detalle que la clave de esta evolución estuvo en la comprensión mutua, en esa conexión casi telepática que se establece cuando dos almas se entienden sin necesidad de muchas palabras. Él sentía que Demet realmente entendía el personaje de Candy Beat, sus conflictos internos, sus miedos, sus motivaciones más profundas. Y ella a su vez conectaba profundamente con la esencia de Sanemaidin, con su inocencia, su determinación, su vulnerabilidad. Esa comprensión, esa empatía artística tan poderosa, es un terreno increíblemente fértil para que surjan sentimientos verdaderos. Imaginen estar inmersos en esa burbuja creativa, donde las emociones fluyen libremente, donde te pones en la piel de otro para darle vida, para sentir lo que él siente, para sufrir sus penas y celebrar sus alegrías. Es un caldo de cultivo perfecto para que los corazones se abran y se conecten. Según lo que Khan ha compartido, hubo un punto de inflexión claro, un momento en el que las cosas empezaron a cambiar de forma significativa. No fue una noche mágica bajo la luna llena, ni un evento dramático, sino más bien una acumulación de pequeños momentos, de instantes que, sumados, crearon una marea de sentimientos. Empezaron a notar que las conversaciones fuera del set, durante los descansos o después de las largas jornadas, se volvían más largas, más personales. Compartían sus pensamientos más íntimos, sus sueños más ambiciosos, sus preocupaciones más profundas. Descubrieron intereses comunes que iban más allá de la actuación, gustos musicales similares, aficiones compartidas, una forma de ver la vida que resonaba en ambos. Esa familiaridad, esa comodidad para ser ellos mismos el uno con el otro, para mostrarse vulnerables y auténticos, fue un pilar fundamental en la construcción de su relación. Khan menciona específicamente que se sentía muy cómodo hablando con Demet, que sentía que podía ser el mismo sin filtros, sin máscaras, algo que no siempre es fácil en un mundo tan expuesto como el del espectáculo. Y eso, queridos amigos, es un indicio muy fuerte de que algo más estaba pasando, de que la amistad estaba evolucionando hacia algo más profundo. Además, Khan hace especial hincapié en el respeto inmenso que sentía y sigue sintiendo por Demet. Admiraba profundamente su ética de trabajo, su dedicación incansable, su talento innato, su profesionalismo impecable. Y él, con su personalidad magnética, su energía contagiosa y su genuina admiración, también lograba cautivar a Demet. Se retroalimentaban, se impulsaban mutuamente a ser mejores, tanto en su desempeño profesional como en su crecimiento personal. Khan describe esta etapa como un descubrimiento gradual, una lenta pero constante revelación, donde cada día se sorprendía descubriendo algo nuevo y admirable en Demet. Ya no se trataba solo de la compañera de escena, de la actriz con la que compartía créditos, sino de la mujer inteligente, sensible, divertida y fascinante que estaba conociendo poco a poco. Khan también ha hablado sobre la intensidad de la fama, sobre cómo esa experiencia compartida de ser el centro de atención mundial pudo haberlos unido aún más. Al ser protagonistas de una serie que se convirtió en un fenómeno global, vivieron juntos la presión mediática, la adoración incondicional de los fans, los altibajos de la exposición constante. Esa montaña rusa de emociones y experiencias compartidas, vividas en primera persona, crea lazos muy fuertes, vínculos indestructibles. Tuvieron que navegar juntos por las aguas a veces turbulentas de la fama, y esa experiencia de equipo, de tenerse el uno al otro en los momentos de mayor exposición y vulnerabilidad, seguramente fortaleció su conexión de una manera única. Él revela que hubo un momento específico, aunque no lo detalla con exactitud para mantener un halo de misterio romántico, en el que se dio cuenta de que sus sentimientos habían evolucionado de una manera definitiva. Fue una epifanía, un clic interno, un momento de claridad absoluta. De repente vio a Demet no solo como su CEO protagonista, como la hermosa actriz con la que compartía escenas, sino como una persona a la que quería conocer más, a la que admiraba profundamente en todos los aspectos, y con la que sentía una conexión emocional que iba mucho más allá de la amistad profesional. Fue el momento en que las barreras se cayeron y el corazón habló más fuerte que la razón. Khan Yaman, con esa transparencia que tanto apreciamos en él, admite que al principio era reacio a mezclar lo profesional con lo personal. Siempre ha buscado mantener una línea clara, una separación entre su vida laboral y su vida privada, por motivos de concentración y bienestar. Sin embargo, con Demet fue diferente.
La conexión que se forjó era tan genuina, tan auténtica, tan fuerte, que la línea empezó a difuminarse de forma natural, sin esfuerzo, sin imposición. No fue algo forzado, no fue algo planeado, sino un sentimiento que surgió, que se permitió florecer y crecer. Él habla con una dulzura que enternece sobre cómo el tiempo que pasaban juntos en el set se convirtió gradualmente en uno de sus momentos favoritos del día, no solo por el trabajo, por la excitación de dar vida a sus personajes, sino fundamentalmente por la compañía, por la presencia de Demet. Otro detalle fascinante que Khan comparte es la importancia de la risa y la complicidad en el desarrollo de su relación. Dice que Demet tiene un sentido del humor increíble, una chispa innata que lo hacía reír a carcajadas, que aligeraba la carga de las largas jornadas y la presión constante. La capacidad de compartir momentos de alegría y ligereza, de encontrar el humor incluso en las situaciones más tensas, es un ingrediente fundamental en cualquier relación saludable y duradera, y más aún cuando se está bajo tanto escrutinio público. Esa chispa de humor, esa conexión divertida y juguetona, fue sin duda un ingrediente secreto en el desarrollo de su amor, un pegamento que los unía en los momentos más serios. Khan también menciona con admiración la forma en que Demet se mantenía centrada y enfocada a pesar de la locura y el caos que rodeaba el éxito de la serie. Era una persona con los pies en la tierra, con una serenidad que le transmitía una sensación de calma y estabilidad, algo que él, con su energía vibrante y a veces arrolladora, encontraba como un complemento perfecto. Esa estabilidad de Demet, su capacidad para mantener la perspectiva, debió haber sido un ancla para él en medio de la vorágine de la fama. En resumen, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, según las propias palabras del carismático Khan, no fue un fuego artificial que explotó de la noche a la mañana, sino más bien una brasa cálida que se fue avivando poco a poco, con paciencia y con dedicación. Nació de la admiración profesional mutua, se cultivó en la comprensión artística y personal, floreció en conversaciones profundas, risas compartidas y miradas cómplices, y se consolidó en la intimidad de una experiencia compartida bajo el intenso foco de la fama mundial. Fue un descubrimiento gradual, una conexión que se hizo más fuerte y profunda con cada día que pasaban juntos, explorando no solo a sus personajes en la ficción, sino a sí mismos en la vida real y la profunda e innegable química que los unía de una manera tan especial. Y así, mis queridos amigos, concluimos este fascinante viaje al origen del amor entre dos de las estrellas más queridas y admiradas del panorama turco y global. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al desentrañar esta historia, al poner en orden los pequeños detalles que componen un romance tan inspirador. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creían que su amor nació así de forma gradual, como un proceso de descubrimiento? ¿Tienen alguna otra teoría o detalle que quieran compartir? ¿Alguna escena de la serie que crean que fue clave en su conexión? Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa cercanía que tanto valoro. Si les ha gustado este vídeo, si han sentido la magia de esta historia y quieren seguir descubriendo los secretos, las anécdotas y las historias detrás de sus celebridades favoritas, no duden en darle un gran me gusta, en compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de estas maravillosas historias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trabajando con pasión, a seguir investigando y a seguir trayéndoles el mejor contenido, las historias que ustedes aman. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias increíbles, más romances fascinantes y más secretos del mundo del espectáculo. Hasta pronto.